Buenas noches. Hace poco más de una semana aparecía el cadáver de la última víctima del camping Las Nieves de Biescas. Era un niño de 6 años que, igual que toda su familia, murió sepultado por la avalancha que hace un año arrasó el camping. La tragedia costó la vida a 87 personas. La tormenta que cayó en Las Nieves fue excepcional, pero la investigación judicial aún no ha determinado si el camping estaba en un lugar seguro. Las dudas sobre lo que pasó aumentan el dolor de las familias de las víctimas y de aquellos que lograron sobrevivir a la tragedia. Todos tienen aún demasiadas preguntas sin respuesta. Es una cosa sobrenatural lo que pasó aquel día, porque aquí no había pasado nunca. Hola, soy Mar RT, bienvenidos a cienciayamor.tv. Fue aquí, en las montañas que rodean el pueblo, donde durante poco más de una hora descargó una cantidad de agua sobre la que todavía es difícil ponerse de acuerdo. Por la calle que bajaban un ruido entre las piedras esas tan gordas que bajaban, unos ruidos hacían y los truenos y el relámpago, todo un oscuro, pero es que se echaba el agua igual que si lo hubiera hecho con un pozal, las gotas eran. Ahí se debieron formar 4 o 5 tormentas que se pararon en esa punta de ahí y ahí no se sabe lo que es desde aquel barranco hasta esa punta de ahí, no se sabe el agua que debió echar ahí en 4 o 5 kilómetros cuadrados. Hoy día conocemos lo que es la geoingeniería, la modificación climática llevada a cabo por el gobierno a través de las grandes empresas que comercializan esos productos químicos para alterar las condiciones climáticas naturales. Todo ello revestido de bien, por supuesto, para evitar granizo, nos dicen, o para inducir a la precipitación. Esto no es teoría, lo podemos observar en el cielo, las estelas químicas, como bien sabemos, y también está bien reflejado en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. La geoingeniería no se ha gestado en esta época, es de antaño, es ahora cuando nos estamos dando cuenta. Hemos podido comprender ya a día de hoy que todo lo que nos dice el gobierno es para lo contrario en la mayoría de los casos, porque estamos en manos de élites corruptas del sionismo. Así que si nos dicen que van a provocar lluvia con las estelas químicas, sabemos que es todo lo contrario como realmente vemos los efectos, que es la sequía. Al igual que las precipitaciones las pueden fomentar generando grandes inundaciones y finalmente lo que buscan que son la catástrofe. Eso sí, le echarán la culpa a la naturaleza, por supuesto. Las grandes inundaciones, las grandes precipitaciones, las riadas, todo eso es provocado a día de hoy, como observamos muchas veces por la zona de Valencia. Y me pregunté, ¿aquello de Biescas también sería provocado? ¿Ya entonces existía la geoingeniería? ¿Ya podían modificar el clima? Y si realmente podían inducir a la precipitación en ese tiempo, ¿sabían que había un camping situado en ese cono de deyección? ¿Es posible que finalmente los gobiernos estén detrás de estas catástrofes? Entonces lo que sería un supuesto desastre natural acabaría siendo un asesinato perpetrado. ¿Qué sacan los gobiernos con esto? Detrás de todas las catástrofes aparentemente naturales se esconde mucho dinero. Por eso no nos extraña nada que el gobierno no soltara indemnizaciones inmediatamente después de la tragedia, sino que las propias víctimas han tenido que estar luchando con procesos judiciales durante más de 16 años contra el gobierno que no quería indemnizarlos, reafirmando su versión de inocencia frente a estos hechos. Pero el tema del camping de Biescas va más allá de que haya sido una negligencia, culpables uno, culpables otros. Esa sería la estrategia del gobierno, despistar y entretener buscando culpables. La riada y la tragedia de Biescas fue perpetrada por el gobierno y altas esferas militares, igual que hacen hoy día con el tema de los chemtrails y la modificación climática. Esto no es de extrañar, sabemos que la CIA es totalmente corrupta y sabemos que todas las altas esferas políticas y militares en última instancia son corruptas y trafican con los desastres naturales, con las víctimas humanas para lucrarse impunemente y de manera camuflada. Es obvio que el gobierno no se iba a volcar con las víctimas desde el principio.
¿En qué me baso para decir todo esto? Tengo documentos que demuestren que ya en esa época se podían inducir las precipitaciones, se podían aumentar, se podía ya modificar el clima, se podían potenciar las tormentas y focalizarlas en ciertas zonas. Por supuesto que sí. Tenemos que saber que existe una Organización Mundial Meteorológica. Cuidado con las organizaciones. Voy a leer un documento hecho y firmado en Madrid a 23 de enero de 1979, firmado por el Gobierno español, el ministro de Transportes y Comunicaciones y por la Organización Meteorológica Mundial. El presente acuerdo y su protocolo se aplican provisionalmente desde el día 23 de enero de 1979, fecha de su firma, de conformidad con la sección 19 del acuerdo, bla bla bla. Vamos a ello. Acuerdo sobre el proyecto de intensificación de la precipitación PIPI entre la Organización Meteorológica Mundial, el Gobierno español y otros Estados miembros de la Organización Meteorológica Mundial participantes en el experimento. O sea, encima te dicen que es un experimento. Considerando que la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, proyecta realizar un experimento científico relativo a los procesos meteorológicos que intervienen en los mecanismos de la precipitación y a su satisfactoria modificación dentro del marco del programa de investigación de la OMM. Considerando que España ha ofrecido un emplazamiento adecuado para realizar este experimento, así como instalaciones y servicios idóneos, y que por lo tanto se ha recomendado que el principal centro de operaciones del experimento se establezca en Villanubla, cerca de Valladolid. Estamos hablando de 1979. España, experimento de la OMM, como hemos sido también experimento de la OMS hace poco. La OMM considera que el gobierno español ha dado su acuerdo a esta recomendación. El experimento se realizará durante un periodo de unos 8 años, nos dicen primeramente que son 8 años, enero de 1979 a mayo de 1987, a partir del 1 de enero de 1979 o de una fecha próxima a la misma, con tiempo adicional antes y después de ese periodo para la adecuada preparación del experimento y para los procedimientos de terminación. O sea que en esta adecuación después, para la finalización de este experimento, puede ser que no se haya concluido jamás y sigan estas instalaciones no solo ya en Valladolid, sino por toda España y en todo el mundo, como estamos viendo, en efecto, con estas precipitaciones no nada naturales, con la formación de huracanes, de todos estos desastres naturales que no son para nada naturales. La madre aún permanece oculta entre los restos de la catástrofe, muy lejos, en el lugar donde la naturaleza se rebeló el miércoles contra los hombres, donde un río se encrespó para buscar su cauce natural. Este documento está en internet para quien quiera verlo. Los organismos de cooperación sería la Secretaría de la Organización, España, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otros Estados miembros participantes, los organismos nacionales, etc. Sección 6. Privilegios e inmunidades de la Organización Meteorológica Mundial en España. Bueno, todo esto es muy interesante. La OMM, la Organización Mundial de Meteorología de España, designará una persona calificada para que actúe durante el experimento como director científico del mismo. También aquí hay comités de expertos, qué mal suena todo esto ya. Las principales funciones del director científico con el asesoramiento del grupo de expertos del Comité Ejecutivo, Grupo de Trabajo de la Comunidad Autónoma sobre Física de Nubes y Modificación Artificial del Tiempo, serán garantizar que la planificación y realización del experimento se orientan en todo momento al logro de los objetivos científicos del mismo. La satisfacción de intensificar la precipitación. La formación de unos núcleos muy fuertes en el sector del Pirineo de Huesca. Estos núcleos se dirigían hacia la zona del Alto Gállego y hacían denotar que iban a ser tormentas con una intensidad fuerte. Nadie nos avisó allí en el camping y bueno... Ahora podemos sentir el otro extremo, acuerdo sobre el proyecto de intensificación de la sequía. A ver, hacen lo que quieren, intensifican precipitaciones e intensifican sequías. La cosa es generar extremos
para hacernos creer en un cambio climático, en una transición energética, por lo tanto en un aumento de su caudal económico. Pero la tragedia de Biescas no solamente es escabroso en este sentido de que quisieran intensificar las precipitaciones, sino que además hay otro plus, que es el sistema de presas que estaba construido y qué sucedió realmente para que se diera esa avalancha, esa ola que fue la que realmente causó el desastre. Porque en sí mismas las precipitaciones fueron abundantes, pero no hubieran provocado esa tragedia. Lo que provocó la tragedia realmente fue la avalancha, la ola de sedimentos, de piedras, de lodo, de barro. Eso fue lo que causó el impacto y la muerte de finalmente más de 87 personas, que seguramente que sean más. Era una zona de barrancos que confluían unos en otros hasta terminar en este cono de deyección que se llama, que es donde estaba instalado el camping de las Nieves de Biescas. Los que dieron los permisos sabían que era una zona peligrosa, por supuesto, y además sabían que podían ellos mismos provocar una catástrofe, por supuesto. Entonces ha sido algo deseado y buscado, así es. Las lluvias se intensificaron donde sabían que podían hacer más daño. ¿Qué se dijo en un primer momento? Bueno, pues que la evolución del caudal en el barranco de Asos sugería en primer lugar un fuerte incremento de la intensidad de la tormenta hacia el este. Saben dónde intensificar las lluvias para provocar lo que ellos quieren. Y en un segundo lugar se dijo que el puente de Llosa se entaponó formando un embalsamiento, luego surgió el derrumbe y provocó un aumento anómalo del nivel de las aguas que hacia abajo recuperaría su tendencia normal, pero que arrasaría, sería como una ola que arrasó el camping. A las 5:30 empezó a llover. Parecía una tormenta más. Nada hacía presagiar la catástrofe posterior. En 45 minutos, el cielo descargó 170 litros de agua por metro cuadrado. Arriba, en la cabecera del barranco, ramas, troncos y lodo taponaron un puente hasta una altura de 10 metros y embalsaron millones de metros cúbicos de agua. La pared natural formada junto al puente, con materiales arrastrados por las laderas de las montañas, no soportó la presión a la que estaba sometida y estalló. La masa de agua se precipitó por los barrancos. Como una ola gigante, el agua se lanzó sobre el campo. Desplazó a su paso rocas y piedras de hasta 20 toneladas. Tampoco se ha permitido investigar lo suficiente para saber exactamente qué ocurrió, dónde sucedió el taponamiento que causó la ola, cómo se produjo, porque a lo mejor esto es más escabroso de lo que parece. Precedentemente al cono de deyección se encontraba un sistema de presas, 20 he escuchado en un sitio, 40 en otro, entre 20 y 40 presas. La obra, un ejemplo de ingeniería para su época, se hizo para reducir la pendiente y frenar la fuerza del agua que, al tratarse de un barranco, arrastraba constantemente piedras y sedimentos. 42 presas hacían de muro de contención. Prácticamente todas quedaron destruidas el 7 de agosto del año pasado. Ahora bien, si no fue real el taponamiento del puente de Llosa, sí sabemos que hay una ola, que hubo un taponamiento en algún sitio. Vemos que hay muchas presas, las precedentes al cono de deyección están destruidas, ya bajó por ahí la avalancha. ¿Han quedado en pie alguna de las presas? Sí, por lo tanto es muy probable que alguna de las presas, de las más grandes, estuvieran cerradas. Si en un día de grandes precipitaciones que ellos sabían que iba a suceder, cierras una presa, dime tú lo que puede pasar. La gran cantidad de agua de lluvia no hubiera provocado el desastre que sucedió. Ese desastre se quería, por lo tanto también se buscó el taponamiento. La excusa en el primer momento fue el taponamiento de un puente en un pueblo de arriba del barranco. Después se desmintió, pero no hablan para nada de un taponamiento de alguna presa. Sin embargo, los hechos hablan y las fotografías. Por cierto, no verás en la televisión ninguna toma aérea completa del torrente, del barranco, del caudal que siguió el agua desde arriba hasta abajo, hasta donde estaba el camping. Las imágenes que se ven son cortadas, se ve una presa por aquí, otro caudal por allá, derrumbamiento por aquí, pero no te mostrarán la línea completa de arriba abajo, porque eso daría muchas pistas y muchas pruebas. Las primeras presas que bajan de la montaña, por así decir, no han sido destruidas. Hay una presa grande que se ve totalmente reventada y subsiguientemente se ven todas reventadas, las siguientes, hasta llegar al cono de deyección. Por lo tanto, es muy razonable pensar que esa presa, de las más grandes además, la primera que se reventó,
fue la causante de retener tal cantidad de agua, piedra, sedimento, que fueron las que arrasaron por completo el camping. Aquí ya la oficialidad empieza a hablar de este tema. Aunque la avenida incorporó sedimentos del cauce del torrente, fue la rotura instantánea de las presas la única causa capaz de proporcionar suficiente sedimento para transformar el flujo acuoso en una corriente catastrófica de alta densidad. Porque lo que hemos dicho, lo que caía era agua, el sedimento, las piedras, todo eso estaba en las presas retenido. La intensidad de la crecida provocó destrozos, y el derrumbamiento de casi todas las presas. Por lo tanto, mira a ver cuál es la primera que reventó y mira a ver dónde entonces se había acumulado y se había taponado y cuál estaba cerrada. Te dice, son dos los factores fundamentales para explicar la magnitud del evento. En primer lugar, la gran intensidad de la precipitación, que ya sabemos que es provocada, que es este experimento de la OMM que sigue a día de hoy. Y en segundo lugar, el gran arrastre de sedimentos procedentes del desmantelamiento de las presas. De alguna manera, si tú cierras alguna presa, o podemos pensar que fue taponada sin ninguna intención humana, bueno, pues también, pero es que ese sistema de presas ya estaba fatal. Tanto si la presa fue taponada intencionalmente como si no, lo que sí fue provocado fue el aumento de la precipitación, por lo tanto igualmente hay una mano humana que está gestionando todo esto. No sé si se ha investigado lo suficiente, si ha dejado el gobierno para conocer concretamente la causa del taponamiento, pero supongo que no han dejado investigar a fondo este tema de las presas, porque también además les implicaría a ellos directamente. El artículo continúa comentando pues medidas aplicables para mejorar todo este tema, que no haya riesgos hidromorfológicos, pero más difícil, dice, es la predicción temporal, es decir, cuándo y con qué frecuencia ocurrirá el peligro. O sea, venga. Otra posibilidad que cabe en esto es que simplemente lo provocado fueran las precipitaciones en esa zona concreta donde sabían que existía ese riesgo, ese sistema de presas que acumulaban sedimentos y que por lógica supieran que se iba a producir un taponamiento y finalmente esa ola. Así que hay muchas posibilidades, pero en todas ellas hay, como digo, una implicación del gobierno a través de esta OMM en la generación de catástrofes que tienen que ir ejecutando en sus agendas ocultas y siniestras. Aunque esto suene muy loco, ya vemos hoy día el mundo en el que estamos, yo creo que ya no nos suena nada raro todo esto. Como estamos comprobando que cada X tiempo tienen que hacer algo a nivel ambiental, meteorológico, ya sea una tormenta de arena supuesta del Sáhara, ya sea inundaciones en Valencia, ya sea incendios, huracanes, tormentas secas, sequías, todo es la misma OMM actuando en su agenda en este experimento en el que España se ofrece voluntaria desde 1979 o antes y que continuará hasta que cambiemos las energías a renovables y nos convenzamos de que realmente hace falta porque hay un cambio climático. No me voy a alargar más, seguimos investigando, por supuesto, poniendo las cartas sobre la mesa, cuestionando, por supuesto, todo. Gracias por estar aquí. Y cuando llegó, nos levantó prácticamente la caravana y nos llevó. Entonces fuimos conscientes de que era una gran avenida de agua, no sabíamos qué había, si era un pantano que había explotado, no sabíamos qué era, pero nos veíamos mal, veíamos que aquello se acababa. Pero la fortuna nos hizo parar unos metros más abajo en un árbol. És que aquí poden haver hagut diversos morts, Aquest xicot s'hagi mullat a terra i tot. Oi, no sé què busca, suposo que busca la família.